sexto de B1 de Ingeniería Comercial. Nuestro tema a exponer es el diagnóstico de la eficiencia económica de la empresa tecnológica T1. Introducción. Antes que todo, mi nombre es Suani Vizcaíno, me toca dar la parte de introducción. El presente proyecto de investigación trata sobre el estudio de la eficiencia económica de la empresa de tecnología T1. La empresa líder en nuestro país, como vemos, es cada vez más necesario contar con aliados que nos ayuden a enfrentar los constantes cambios y contradicciones del mercado actual. T1, a través de la tecnología, brinda la flexibilidad de la competencia de una empresa. Depende de la optimización de los procesos y servicios que tiene la producción y rentabilidad de esta empresa. A continuación, el planteamiento del problema. Hoy en día las empresas están luchando por ser más eficientes y tener mayor participación en las industrias. Para lograr esta organización necesitamos un crecimiento constante, lo que obliga a canalizar sus recursos financieros en diferentes áreas. La finanza juega un papel muy importante, ya que la planeación de la empresa es de administrar financieramente y tiene como objetivo maximizar el patrimonio de la empresa. Actualmente las empresas tienen como objetivo entre las cuales se encuentran los proveedores, los clientes, aportaciones de capital, bancos, entre otros. Justificación. La empresa se encuentra en constante crecimiento debido a que existe la demanda de adquisición de nuestro servicio tecnológico. Este financiamiento puede ser adquirido a través de proveedores, clientes, préstamos bancarios en una de las ventajas más favorables para el crecimiento y satisfacción de la empresa. La auditoría interna es fundamental en un control que tiene como actividad básica una evaluación independiente dentro de las organizaciones contables, financiera, administrativa y operacionales, como base para presentar un servicio efectivo para los más altos niveles de la dirección que sirve para garantizar la validez de los recursos. Objetivos. Tenemos el general, que nos dice que es analizar la situación financiera de la empresa T1 a través de los ratios financieros para mejorar su política de financiamiento y el desenvolvimiento adecuado hacia los clientes. Continuamos con lo específico, que es definir los procedimientos administrativos y normas que permitan un adecuado funcionamiento del Departamento de Auditoría Interna. Analizar las ventajas y desventajas que tiene el sistema operativo, los canales de distribución que utilizan para ofrecer los servicios a las diferentes empresas. Establecer cada uno de los datos procesados de diversas fuentes internas y externas de la organización para convertir información necesaria. Descubrir los recursos económicos tanto de inversión, financiamiento y dividendos para definir y determinar cuáles son las fuentes de dineros más convenientes que se encuentren óptimas. Marco referencial. Las bases teóricas. En algunos años la tecnología se ha convertido en el detonador del crecimiento de las empresas alrededor del mundo, permitiendo a la organización entrar a un mercado internacional o a un mundo globalizado. La tecnología desempeña un papel crítico en la competitividad de la empresa en uno de los factores intangibles que plantea más dificultad en su gestión. El nuevo escenario se identifica con la aceleración del cambio tecnológico y el acortamiento del ciclo de vida de los productos. De ahí importancia estratégica de realizar una eficiencia de gestión de la tecnología de la empresa. Buenas tardes, mi nombre es Vera Vera Gladys. Yo les voy a hablar acerca del marco conceptual.
La eficiencia tecnológica es crecientemente considerada como sinónimo de buen hacer y de compromiso con el medio ambiente. Mediante este se logrará entender el día a día de las operaciones de nuestros clientes, logrando identificar las fuerzas y deficiencias tecnológicas con el fin de ofrecer soluciones. Marco contextual. Para Teudo, el problema fundamental a nivel nacional está en asociarlo a la regulación económica de los servicios, ya que debe obtener la máxima producción de servicios necesarios para brindarle a la sociedad con los menos costos posibles. La compañía, dentro de la ciudad de Quito, está obteniendo beneficios del uso de estas herramientas para comunicar a sus empleados, asociaciones de negocios y clientes. Marco legal. Ley de comercio electrónico. Como cláusula tenemos el capítulo 1 de las firmas electrónicas, capítulo 3 de las entidades de certificación de información y capítulo 4, título 3 de los servicios electrónicos, la contratación electrónica y telemática. Muchas gracias. Buenas tardes, estimados profesores. Mi nombre es Jonathan Alberto Miranda de Aguilar. Al comienzo para T1 le fue difícil vender la necesidad de una inversión importante en seguridad, porque no daba un beneficio tangible, salvo que se valore lo que uno evita con las medidas de seguridad. Es lo que identificó con los primeros estudios realizados al inicio del 2010 y 2011. Decirle a un cliente que instale determinado equipo, que se hagan ciertos testeos cada cierto tiempo, son todos los costos que se van a sumar. Y la lectura es: si no pasa nada, no estoy ahorrando, siempre estoy gastando dinero por algo que no sé si va a pasar. En estudios se observaron que hay muchas empresas funcionando que no tienen un plan de continuidad, donde no se preparan para las contingencias, lo que puede terminar ante una situación adversa. Estas situaciones podrían hacer que la empresa deje de producir, adquiriendo pérdidas cuantiosas que podrían desencadenar en la quiebra de la empresa. La conciencia sobre la seguridad tecnológica en el Ecuador, que va creciendo en la actualidad, no es suficiente. En general, la empresa T1 indica que eso ocurre generalmente al inicio de un proyecto. Como táctica de posicionamiento territorial, la empresa mantiene sus oficinas en 3 lugares estratégicos como son Guayaquil, Quito y Cuenca. De esta manera está abarcando la mayor parte del mercado del Ecuador. Como conclusión podemos indicar que debido a la alta dependencia de soluciones tecnológicas para poder operar nuestras empresas, nos vemos interesados en implementar un mayor grado de seguridad para proteger los activos de la información. Por último, cabe recalcar la importancia de que las empresas deben buscar opciones que les representen beneficios rentables, seguros y confiables. Al delegar la gestión a los procesos de seguridad a las empresas especializadas en el medio, nos permitirá concentrarnos en nuestras actividades diarias que forman parte de la estrategia de negocio y que representan una alta importancia en la rentabilidad de nuestra empresa y adecuada atención a nuestros clientes. Mi nombre es Antonio Orlando Rodríguez Bonilla. En el siguiente vamos a realizar los análisis financieros de la empresa T1, los cuales vamos a utilizar el análisis de las razones financieras, el análisis del método UPOC y el análisis horizontal en este caso. Comenzando con el análisis de la razón financiera, como vemos, hemos analizado el año 2013, 2014 y 2015. Como vemos en esta de aquí, todo el promedio de las industrias, por el cual está por 1,43%, en lo que es la liquidez corriente. Como vemos, la empresa T1 se encuentra por encima de esta razón promedio de las industrias, por el cual compiten por ella. Entonces podemos indicar que esta empresa se encuentra muy bien compitiendo con otras empresas que se encuentran superior al nivel de las empresas que se compiten con ella. Asimismo tenemos las siguientes razones que son la actividad, el endeudamiento y rentabilidad, de los cuales se han hecho comparaciones durante los años 2013, 2014 y 2015, donde vemos que la rotación de inventario cada año ha sido superándose, como tenemos en el año 2010 fue de 29,92, en el año 2014 63,99 y en el año 2015 de 127,74. Por lo cual, compitiendo con las empresas promedio, tenemos que ellas solo han sido de 11,7. Lo que vemos que la empresa T1 se encuentra sobre el nivel de las empresas que compiten con ella. Lo vemos. ¿Qué dicen estos análisis financieros? Algunos ejemplos. Dice la razón de liquidez. Como podemos, para utilizar y obtener esta razón de liquidez utilizamos la cuenta activo circulante y pasivo circulante.
lo cual en este caso, como vimos anteriormente, lo da 1,68. Yo le expliqué esto aquí. La empresa cuenta con $1 para cubrir cada dólar de deuda que mantenga en pasivo circulante. Como vemos también, un ejemplo de la razón de actividad que hemos utilizado aquí, la rotación de inventario. ¿Qué cuenta utilizamos? El costo de venta y inventario. Y al mismo tiempo hemos hecho los días de rotación de inventario, que también utilizamos los días, la rotación que hemos tenido anteriormente, que era de 128. Lo cual, ¿qué nos dice esta razón financiera? Que la empresa rota su inventario cada 128 veces al año, lo que equivale a 10 días donde el inventario se convierte en un efectivo o una cuenta corporal. Siguiendo con el análisis, tenemos el análisis vertical. Como vemos, hemos hecho el análisis entre el año 2014 y 2015 del estado financiero de la empresa T1. Como vemos, la cuenta que tuvo mayor variedad en este año fue la empresa cuentas corporal y otras cuentas corporal, por lo cual se encuentra en un aumento de 227%, y la cual tuvo una disminución mayor fue la cuenta pasivo por impuestos diferidos, la cual disminuyó 22%. Veamos el análisis utilizando el método Dupont. Conteniendo nosotros aquí qué cuenta debemos utilizar para realizar este análisis de la empresa. ¿Cuáles utilizamos? Son las cuentas que encontramos en el estado de resultados y las cuentas que utilizamos en el estado de situación financiera. Lo cual lo utilizamos para realizar el primer paso del estado de resultados, lo que son ventas, costo de ventas, gastos operacionales, gastos por intereses, impuestos, dividendos, accionistas preferentes. Y asimismo utilizamos el estado financiero, los cuales son los activos corrientes, los activos fijos netos, y lo cual los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. Realizando todo esto de aquí, nosotros vamos a obtener lo cual es el retorno sobre el capital del patrimonio, que es el ROE. Mi nombre es Segundo Fabián Guaraca Barcacela y yo voy a hablar del sistema operativo. Vivimos en un mundo en el que estar conectado ya no es un capricho, sino una necesidad, más aún en la empresa. Por eso nuestra solución es en telecomunicación.com, network y cableado estructurado, permite la conectividad local y remota de la empresa y personal. El desarrollo acelerado de la tecnología y el uso de los procesos de cada organización hace que las empresas necesiten actualizar su plataforma de forma continua para soportar su crecimiento. La necesidad de conectividad de la empresa, disponer de un mayor ancho de banda para sus comunicaciones LAN y WAN, implementar soluciones convergentes de voz, mensajes, video y datos sobre la misma infraestructura de red, solucionando el costo. Alta disponibilidad en las redes, especialmente para centros de cómputo, mediante la implementación de virtualización, acceso a procesamiento de nube, tanto en redes públicas como privadas, cumpliendo de normativas internacionales como el PCI, SOX, COBTI, ILTI, ISO, ANSI, el TIA e IA. Alianza con líderes mundiales de networking. Software. Dice, los servicios en las nubes son una manera eficaz y sencilla de terciarizar el mantenimiento y actualización del software y hardware en la empresa, ahorrando así el costo siempre y la infraestructura. Entre los servicios de la nube hay 3 conectores que todo empresario debería conocer: el SaaS, IaaS, el PaaS. El SaaS. Los servicios en la nube, el SaaS, corresponde a la sigla Software as Service, es decir, software como servicio. Es un sistema de distribución de software en la cual provee, aloja las aplicaciones, las pone a disposición de sus clientes a través de las redes. El IaaS corresponde a las siglas de infraestructura as a service, es decir, la infraestructura como servicio en la nube. PaaS o Platform
as a service, como servicio en la nube, que están los proveedores como T1, entrega herramientas de hardware y software necesarios para desarrollar de una aplicación como servicio a sus clientes. Gracias. Mi nombre es Glenda Mesa y voy a analizar la eficiencia económica de la empresa tecnológica T1 del grupo BRAC. Vamos a analizar el balance general de dicha empresa, de un comparativo del año 2014 versus el 2015. El total del activo en el año 2014 fue de 3.322.000 y en el 2015 de 5.131.000. Estamos notando que hay un crecimiento. En cuanto al pasivo, igual tenemos un crecimiento porque en el año 2014 fue de 1.115.000 y en el 2015 de 2.477.000. En cuanto al patrimonio, también hemos notado un crecimiento de 2.265.000 a 2.755.000. En cuanto al estado de pérdidas y ganancias, igual tenemos un comparativo del año 2014 versus el año 2015. La utilidad neta del año 2014 fue de 790.000 versus el 2015 de 1.119.000, que igual estamos viendo que la empresa tiene un buen manejo, de los cuales seguimos viendo crecimiento.